Bienvenidos. Acá estamos en la segunda planta del museo. Cuando subían la escalera a la derecha habrán visto un furgón azul con los guardabarros negros. Es un Chevrolet del año 47, conocido en Argentina como Chevrolet Sapo. En su versión furgón delivery. Hubo furgones vidriados para ambulancia, hubo vidriados para transporte de escolares, para transporte de personas, hubo camionetas. Bueno, pero esta es la versión furgón delivery, furgón de reparto. El furgón del Chevrolet Sapo se fabricó desde el año 47 hasta 1951 y tenía un motor de 6 cilindros de 4 bancadas. Esta coupé grandota es una coupé Caprice del año 1969. Era el automóvil de lujo de Chevrolet. Tiene un motor V8 de 327 pulgadas, caja automática, levantacristales eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica y pasamagazine de fábrica. Y tiene una cosa extraña, es una coupé sin parantes. Tiene 2 cinturones de seguridad por pasajero, un cinturón de cintura y un cinturón de bandolera. Son independientes uno del otro. Bueno, acá vamos a ver 2 camionetas, 2 pickups, una roja, que es una Chevrolet 69, la C10 Brava, la famosa Brava de Chevrolet. Bueno, nace con estos modelos en el 67, creo que fue la primera. Está en muy buenas condiciones, es una camioneta que está en muy buenas condiciones. Se vendió de cero en la concesionaria, como tantos otros, y se volvió a comprar. Y la amarilla es una también Brava, pero 78, fue de las últimas camionetas que fabricó Chevrolet cuando se fue de la Argentina. Con motor 250, bueno, y todas esas cositas que traían, diferencial Positrack, que era que si una rueda patinaba, la otra giraba igual, no dejaba de girar, porque en los diferenciales comunes, si una patina, la otra no se mueve. En cambio, estas no, para poder salir del barro era mejor. Ahora estamos ante un Rally Sport, color naranja. El color creo que era rojo morisco. Es un coche que tiene 83.000 kilómetros, está en muy buenas condiciones. No se restauró. La gente, cuando yo le digo no se restauró, no me creen, por el brillo que tiene la pintura y todo. Pero si lo empezás a mirar en detalle, le vas a encontrar un bollito, una pavadita, alguna piedrita que le pegó. Y ahí te das cuenta que el coche de la pintura no es que está repintado, era pintura original. Hasta tiene sus calcos originales en el parabrisas, ¿no es cierto? Este es un coche también con motor 250 pulgadas y con caja de 4 marchas. Adelante del Rally Sport vemos un coche azul, es un Chevrolet 1937, sedán 4 puertas, venía con un motor 6 cilindros de 4 bancadas. Al lado hay un coche azul, que es un 39, igual que el Bordeaux que pudimos ver abajo, nada más que como yo les conté, el Bordeaux era estándar, con eje rígido y elásticos, y este es un sedán de lujo, 2 puertas, que tiene parrillas de suspensión, o sea, paralelogramos, con espirales. Acá tenemos 2 Chevrolet emblemáticos, se llamaba aerosedán, el tipo de automóvil en ese momento. Es un 2 puertas, ¿no es cierto?, con techo fastback. ¿Qué es fastback? Con caída, no con baúl, con cola así, baúlcito, sino con caída. Y Chevrolet al modelo lo llamó Fleetline, conocido como Fletine, la famosa Chevrolet Fletine. Y el que tiene uno es Huff, el músico. Tenemos un Chevrolet 51. Chevrolet 51 es un sedán 4 puertas con baúl, también un motor 6 cilindros. Fue un coche muy apreciado en la Argentina. Y los trajeron para taxis, porque tenían una comodidad impresionante adentro, coches terriblemente cómodos, con un baúl muy amplio para cargar equipaje, y muchos fueron taxis. Este también está en muy lindas condiciones. Bueno, acá al fondo de donde se termina ya el recorrido, vamos a encontrar un Chevrolet 31 Independence. Abajo vimos uno azul, con capota de lona, y este es un 31 sedán, 4 puertas, cerrado, techo duro. Es el mismo coche que el de abajo, también con las gomas de auxilio en el guardabarro, también de lujo, pero techo duro, ¿no? Y al lado, el famoso Opel K180, un fierrito infernal. Bueno, el motorcito es un 4 cilindros, es el que vimos adelante, que yo dije que era un motor alemán, que no era un 250 cortado. Tiene 1800 centímetros y 82 caballos de fuerza con tracción trasera y caja de cuarta. Bueno, esto es terrible como anda. Bueno, acá estamos con 2 carruajes. Mucha gente no sabe que los coches toman el nombre de los carruajes. Los primeros coches en Europa, vos comprabas el chasis con trompa y capó,
y hasta el torpedo, y lo llevabas a un carrocero que eran los antiguos fabricantes de carruajes. Entonces vos tenías un break. El break era un carruaje, ¿no es cierto?, como con caja. Ahí nace el break y la rural. Después tenías la americana o coupé, que es como la que estamos viendo acá, la que tiene 4 ruedas. Coupé, un asiento. Las primeras coupé nacen, ¿por qué se llama coupé el auto? Porque ya quiero una coupé. Entonces te la hacían como hacían los carruajes, ¿viste? Eran bastante similares. Es más, si vos mirás esta coupé que está acá, vas a ver en las líneas una similitud con las primeras coupé Forte Roadster. Así nacen los nombres. Esto, como decíamos, es una americana, el de 4 ruedas, o coupé. Americana en Estados Unidos, coupé en Francia. Y al lado hay un sulky con capota. Raro, porque yo nunca había visto un sulky que tuviera capota. La primera vez que lo veo, no quiere decir que no haya. Pero este sulky con capota es un sulky que era de un señor vecino de los padres de Delía, en el paraje Reynoso, donde Delía nació, donde Francisco Foco Delía nació. Y era del papá de una compañerita de colegio de Foco. Entonces, cuando él pasaba por la delante de la tranquera de la chacra de Pancho Delía, Foco estaba esperando con su valijita, con sus cosas del colegio, con sus útiles. Lo subían a este sulky y lo traían a la escuela. Y a la tarde lo llevaban de vuelta. Pasaron 2 años, Foco lo compró, lo mandó restaurar para ponerlo acá.